Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Colegas que están del otro lado, ¿cómo están? Como es costumbre, los saluda el profe Cristian. Y como siempre, antes de empezar, mi verdadero deseo es que ustedes y sus familias estén espectacular, ¿verdad? Bueno, obviamente hoy vamos a retomar con lo que continúa linealmente en la parte del reglamento puntito por puntito, continuando dando detalles. En particular vamos a arrancar con el punto 1340, si no me falla la memoria, que netamente es definición de lo que es el poder calorífico del gas, concepto que se aplica no solo a gas natural, sino a gas envasado con diferentes valores de ese poder calorífico, cosa que quizás ya hemos mencionado en lo largo de la carrera, pero que sin embargo siempre está bueno dar una definición. Y qué bueno que las cosas se integren porque significa que vamos por el buen camino y de tanto ciertas cositas elementales se repiten al momento de los parciales y de los finales, a mí me dan una total tranquilidad y seguridad, chicos, que la voy a ir brillando. Como siempre digo, mate de por medio, que espero compartir con ustedes dentro de poco. A su salud, ¿eh? Bien, vamos a la filmina, ¿sí? Agarramos, compartimos la diapositiva, nuestra filmina. Obviamente ya saben, estamos viendo dentro del reglamento el capítulo 1 en particular y vamos acá. Bueno, vamos a leerlo. Poder calorífico del gas es similar, ¿eh? Para que no se asusten por una palabra más, una palabra menos, ¿verdad? Se adopta como poder calorífico a los fines de la facturación el poder calorífico superior del gas, o sea, el número total de calorías que se producen o se produzcan por la combustión a presión constante a una cantidad de gas saturado con vapor de agua que ocupe un metro cúbico o una temperatura de 15 grados centígrados a una presión absoluta de 1.033 kilogramos sobre centímetro. En realidad, si me preguntan, esto debería ser kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque estamos hablando de presión. En realidad la definición de presión viene diapositiva posterior, pero les adelanto el dato, aunque seguramente también ya se habrá comentado, ¿no? O 0.101 megapascal con condensación de vapor de agua de combustión. Bien. Primero, yo le voy a comentar de esto algo que creo muy importante. Primero, ¿qué es lo que no es poder calorífico? Lo que no es. Lo que no es poder calorífico es lo siguiente. Si yo escribo, por ejemplo, yo vengo para este lado, así, 1.340, poder calorífico. Si yo lo defino, por ejemplo, gas natural, ¿sí? ¿Cómo? Que tiene un poder calorífico de 9.300 kilocaloría hora, o de gas envasado de 22.380 kilocaloría hora, les aseguro que en la mayoría de las cátedras se la van a definir de esa manera. Y en realidad eso no es poder calorífico, porque aunque los números 9.300 o 22.380 está bien puesto, el poder calorífico hace referencia a un juego que existe entre las dos unidades que nosotros usamos en el gas, que es el kilocaloría, el metro cúbico, pero les doy un detalle. En el poder calorífico no se tiene en cuenta el consumo. Y como el consumo termina siendo una cantidad de gas consumida
en una unidad de tiempo determinada, a ese motivo que ustedes me definieran como el poder calorífico del gas, sea el natural 9.300 kilocalorías hora o en el gas envasado 22.380 kilocalorías hora, esta definición para mí sería incorrecta, porque están definiendo consumos, cosa que no es el poder calorífico. Lo que sí es cierto, y bueno, para que quede claro, esto es lo que no es, vamos de nuevo, esto es lo que no es, lo que no tienen que poner, pero lo que sí es cierto, ¿sí?, es que esos valores son correctos. Yo, para que ya lo sepan de modelo, recuerden, siempre tienen que poner kilocaloría arriba, pero por debajo no es hora porque no es consumo, si no hacemos referencia a metro cúbico. ¿Sí? Y definiendo así, gas natural como 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico o gas envasado como 22.380 kilocalorías sobre metro cúbico. Perdón, por lo visto se atacaron 2 de mis perritos. Pido disculpas. Cosa de casa que no puedo solucionar. Perdón. ¿Sí? Bueno, les decía, en este caso sí, estando las unidades, que fíjense que estas son las unidades, como yo le digo, kilocaloría no viene a ser otra cosa que la unidad que utiliza ¿quién? El usuario. Cuando el usuario va a comprar un artefacto de gas, entiende como que cuando más cantidad de kilocalorías, por así decir, termina siendo más eficiente el artefacto para realizar su función, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Dijimos, nosotros como gasistas utilizamos en las instalaciones siempre la unidad de metro cúbico, y lo que hace acá es jugar con esos dos detalles, kilocaloría en metro cúbico, evitando la idea de hora, que viene a ser igual a ¿qué? A consumo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería aclarar, porque es donde generalmente, no lo he visto solamente esto, chicos, para ser sincero, no solamente lo he visto este detalle en gasistas, sino lo he visto en profesores, ¿sí? Y es así, kilocalorías sobre metro cúbico, como tienen que expresar el poder calorífico y no como un consumo sobre hora. Es más, para ser sincero, en una de las tantas cátedras, cuando yo inicié, me lo pedían sobre, como si fuera kilocalorías sobre hora, y me costó mucho comprender por qué, básicamente hasta que un día me puse a hacer las cuentas matemáticas y vi que era imposible, como ya se lo demostré en clases anteriores, cuando pasamos a metro cúbico, que si tuviera hora de por medio en vez de metro cúbico aquí, nunca nos daría la conversión, ¿sí? Bueno, esto ya sabemos entonces. La unidad correcta del poder calorífico es un buen detalle, esto es muy importante. El poder calorífico me lo van a definir siempre como kilocaloría sobre metro cúbico, ¿sí? Más allá que sea en gas natural o en gas envasado, y van a evitar definir lo que sería el poder calorífico en relación a un consumo, o sea, kilocalorías sobre hora. Bien, avanzamos un poquito más. Bien, vamos a ir a la filmina. Yo primero voy a borrar esto, ¿sí? Saben, como siempre decimos, tienen opciones de apretar pausa, de tal manera que ustedes estén en condiciones de nada, ¿no? Agarrar y con mucha facilidad anotar todas las palabras que yo voy diciendo a lo largo de lo que es esta clasecita, ¿sí? Y por otro lado también, por favor, sean amables de complementar un poquito con lo que es el tema de todo lo que escribimos acá también en la pizarra, ¿verdad? De tal manera que, digo yo, chicos, de verdad, les aseguro que estamos logrando no solamente igualar el nivel de una clase presencial, sino desde mi paladar mejorarlo. Y me baso en la verdad, sobre todo por ahora, en la comunicación que ustedes me van diciendo, las consultas que me hacen, que veo que están muy bien dirigidas, ¿sí? Y en las prácticas
los ejercicios de prolongación que ya obviamente estamos comenzando a ver, en la certeza y el detalle con los cuales se están entregando los ejercicios, que en su gran mayoría no pasan de ser, para mí, un 90 de un 100 o un 95 muy cercano a 100. Así que felicitaciones, que de verdad es muy, muy loable lo que están haciendo. Bien, vamos para acá. Vamos a seguir leyendo un poquito qué nos dice de poder calorífico la filmina. Bien, detalle. Bien, se adopta como poder calorífico a los fines de la facturación al poder calorífico superior del gas. Bueno, vamos a empezar con eso. ¿Por qué acá se referencia a lo que es toda la parte de facturación? Porque recordamos, ese poder calorífico, ¿sí?, es lo que nos permite realizar una conversión directa entre lo que sería metro cúbico, ¿sí?, a kilocaloría, o de kilocaloría a metro cúbico. Y en esas unidades es como se define el gasto, el consumo, o básicamente lo que la prestataria nos viene a cobrar mes a mes, ¿sí? Bueno, voy a anotar eso en la pizarrita para que obviamente, como siempre decimos, la definición sea lo más completa acorde a lo que va diciendo el reglamento, ¿verdad? Bien, entonces, el poder calorífico, acá me mandé un error, no sé qué mal el profe, ¿no? A ver, a ver si pasa, veo que uno se olvida, ¿sí? Vamos a dar unos segunditos que se vaya secando y mientras obviamente lo comentamos, insistimos y reiteramos. Entonces, con la conversión que yo realizo entre lo que es kilocaloría a metro cúbico kilocaloría, dividiendo o multiplicando, ¿sí?, por ese poder calorífico del gas, son las unidades con las cuales las prestatarias a nosotros nos cobran en cada factura la cantidad de gas que usamos básicamente como usuario, ¿no? Y es ahí donde justamente trae referencia esta partecita que dice el reglamento. Reitero, miren, voy a leer otra vez. Se adopta como poder calorífico a los fines de la facturación al poder calorífico superior del gas, ¿sí? Ya que en relación de esta conversión, la prestataria determina cuál es nuestro consumo y alrededor de este consumo qué es lo que tenemos que pagar por mes. Vamos a ver si ya se ha sacado un poquitito, esperemos que sí. Vamos aquí entonces. A ver, entonces, es importante poner que por medio de la conversión de metros cúbicos a kilocalorías, o viceversa, ¿no, chicos? O de kilocalorías a metros cúbicos, las prestatarias determinan, ¿sí?, el abono o lo que tenemos que pagar en forma por el servicio que nos brindan, por la cantidad de gas consumido, ¿sí? La prestataria determina el abono mensual, ¿sí? El abono del servicio, ¿sí? Esto, insisto y reitero, hace referencia, yo tengo la filmina enfrente, por más que ustedes no la vean en este momento, sí la veo yo, se hace referencia a la primera parte. Estoy leyendo 1.3.40, poder calorífico. Se adopta poder calorífico con fines
se adopta, perdón, como poder calorífico a los fines de la facturación al poder calorífico superior del gas. O sea que, insisto, con esa conversión, la prestataria determina la cantidad de dinero que tenemos que pagar por el uso de esa cantidad de gas. Fue realizando estas conversiones por medio del poder calorífico, ¿verdad? Bien. Avanzamos un poquito, ¿sí? Acá habla de otra cosa muy importante. Habla de un concepto de que para que esto sea eficaz, ese uso del gas debe hacerse a presión constante y acá, chicos, paro un segundito. Hablar de presión constante hace referencia primero a la presión de entrega, ¿sí?, que tiene la prestataria. Ahí puede leerse que la prestataria, sabemos, tiene que entregarnos a un rango de presión que tiene una cierta oscilación, ¿sí?, pero que es mínima. Esto espero que se entienda. Hablando, por ejemplo, que sabemos, ¿sí?, que a media presión, para que se comprenda, luego el regulador se termina realizando a presión de artefacto, que es lo que nosotros denominamos baja presión. Sí, que recuerdan que esa baja presión tenía una oscilación, ¿sí?, hablando de un mínimo de presión de baja de artefacto de 160 milímetros de columna de agua o 16 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, trabajando con una presión denominada normal de artefacto de 180 milímetros de columna de agua, o también expresada como 18 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, un máximo de 200 milímetros cuadrados, de 200 milímetros de columna de agua, o 20 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que hace referencia, por un lado, que la presión, aunque tiene una oscilación, es constante. Y a esto se le suma otro concepto de presión constante, que es la presión ambiente, ¿sí? Dentro de pocas diapositivas vamos a tener el concepto de lo que se denomina presión absoluta, que es la sumatoria de la presión que tiene el gas dentro de las cañerías que nosotros trabajamos, que es lo que recién acabamos de hablar, ¿no? Presión de baja presión, presión de media presión, más la presión ambiente que naturalmente la atmósfera ejerce, ¿sí? Esas son las presiones constantes que hace referencia el reglamento. A el poco rango de diferencia que puede haber en la entrega de un artefacto de gas, de 16 a 20 gramos sobre centímetro cuadrado, un promedio de 18, y obviamente también a la presión atmosférica que se suma dentro de lo que son todos estos parámetros. Entonces, si de repente nosotros variaríamos la presión, ¿sí?, si no sé, de golpe, por así decir, las prestatarias dijeran, bueno, la presión de entrega ahora ya no es más de 16 a 20 gramos fuerza, sino, no sé, de 50 a 60 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, es obvio que estaríamos variando, por así decir, esa presión que, aunque hay un pequeño rango, se considera constante, y al cambiar esa presión, lo que también va a estar cambiando, ¿qué es? El poder calorífico del gas. Como de la misma manera, para dar otro ejemplo, aunque todavía no lo vimos, el gas envasado se envasa, ¿sí?, con una presión altísima, tan pero tan elevada, que termina cambiando su estado de gaseoso a líquido al momento de que se lo pone dentro de una garrafa y que encima se enfría muchísimo, ¿sí? Y al salir, sí, obviamente, cuando nosotros ocurre el uso de nuestra garrafa, ¿sí?, o de nuestro cilindro de 45 kilos, por así decir, vemos que genera un poder calorífico de 22.380,
kilocalorías sobre metro cúbico. Si se cambiaría esa presión con el cual el gas se guarda dentro de la garrafa o dentro del cilindro, obviamente también cambiaría el parámetro de esos 22.380 kilocalorías sobre metro cúbico que utilizamos como poder calorífico del gas envasado. Porque, reitero, tal cual, lo leo de acá, que siempre esto se tiene en cuenta, ¿sí? Pero a una presión constante. Y ese concepto de presión constante, hablamos de, por ejemplo, en gas natural, ¿sí? En gas natural, recuerden, está basado en rango de media presión. También, obviamente, lo defino como el rango de baja presión, que es el rango que trabajan los artefactos. Y aparte de esto, también para tener en cuenta, la presión atmosférica. ¿Sí? Opa, a ver, acá estaría enganchando. Lo voy a poner por acá, disculpen. Presión atmosférica. Si estas presiones, tanto sea la presión de media de entrega, la presión de baja, que van hacia los artefactos, y el regulador estaría dando una presión distinta, ¿sí? Perdón, ya me comí la N. O si la presión atmosférica tuviera una modificación tremenda, si eso traería como consecuencia de que el poder calorífico, ¿sí?, del gas natural o del gas envasado estaría variando, ¿sí? Porque en las condiciones de baja presión, en las condiciones de media presión y en las condiciones atmosféricas es donde se entrega ese poder calorífico específico para cada uno de los gases, sea envasado o natural, que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Bien, como siempre digo, esto yo la voy a agarrar, lo voy a borrar, ¿sí? Ustedes van a tener que agarrar muy amablemente y copiar, ¿sí?, esto apretando pausa, ¿sí?, de tal manera que no le falte nada de la explicación. Sí, creo, insisto, el concepto de lo que es presión constante ya tiene que quedar claro. Hablamos de la presión atmosférica y básicamente de las presiones de trabajo que como gasistas trabajamos, ¿no? Sea de media o de baja, que es lo que dan ese concepto. Bien, esto lo borro, obviamente, así me queda un poquito de campo por acá, para campo libre en la pizarra, para avanzar en otra definición, no en otra definición, sino en otro puntito adentro de esta definición que estamos aquí desarrollando. Muy bien. Entonces, vamos a ello. Ya hablamos de la conversión, por lo cual la prestataria, por medio de ese poder calorífico, nos da el importe mensual que tenemos que pagar. Por otro lado, tenemos en cuenta el detalle, insisto, reitero, de lo que es una presión constante. Y ahora habla de otro detalle que es muy importante. Bien, ese detalle que es muy importante es la temperatura. Chicos, nosotros, bueno, se lo voy diciendo, en realidad existen distintas zonas en las cuales hay distintas temperaturas promedio, y acorde a esa temperatura promedio, cada tipo de gas tiene un poder calorífico con una pequeña variación. No es que cambia, no sé, un 30, un 40%. Estoy hablando de variaciones muy pequeñitas, ¿sí? La idea viene a ser que en nuestro reglamento, ¿sí?, aquí en la República Argentina, es tenido en cuenta bajo lo que es una temperatura promedio
de 15 grados centígrados. Igual, ya, vamos de nuevo, no solo hablamos en concepto de presión, ¿sí?, sino que también acá nos está diciendo una temperatura constante. Pero lo que yo quiero decir, y esto es importante, que por ejemplo, si ustedes realizan una instalación de gas natural, siempre el cálculo genérico es de 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico, y para gas natural, gas envasado, perdón, 22.380 kilocalorías sobre metro cúbico. Pero si alguna prestataria zonal de algún lugar muy extremo, como puede ser donde la temperatura sea muy muy elevada, muy muy baja, por algún tipo de cuestión del servicio que dan, les pide que utilicen, no sé, en vez de 9.300, supongan 9.180 o 9.000, bueno, obviamente se van a enterar al momento de hacer allí la obra como algo de esa pequeña prestataria zonal, por más que las grandes prestatarias, sí le digo, Metrogas, Natur, sí utilizan estos 9.300, pero hay cooperativas que son específicas de pequeñas zonas y, bueno, varían en un pequeñín porcentaje esa información, y al momento que ustedes se trasladan a trabajar allí, siempre muy amablemente, si existe esa diferencia, se las hacen notar. Aunque también les aseguro que por utilizar, en vez de 9.300 metros cúbicos, 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico, utilizaran 9.180, si fuera otra prestataria, no es que les va a cambiar tremendamente todo lo que sería el cálculo, por ejemplo, de una cañería interna cuando lo veamos, o de una prolongación domiciliaria, eso se los aseguro, ¿sí? Cambian en muy pocos detallecitos, casi décimas o centésimas, que no interfieren en un cálculo grande, pero bueno, está bueno tener en cuenta eso, ¿sí? Que en promedio la temperatura que utiliza este reglamento a nivel nacional es una media de temperatura anual de 15 grados centígrados. Bien, ustedes me pueden preguntar, profe, ¿y qué es una media de temperatura? Sencillo. Una media de temperatura va a ser que a lo largo de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, se suman todas las temperaturas día a día y se dividen por la cantidad de días que tiene el año, o sea, por 365, y con eso lo que hacemos es obtener la temperatura media. Reitero, ¿sí? Bien, esto vamos a anotarlo entonces. El poder calorífico también es calculado se calcula por la media de temperatura anual. Y esa media de temperatura, chicos, insisto, es la sumatoria, ¿sí?, de temperatura promedio de cada día dividido cantidad de días que tiene el año. Y por si acaso, también me pueden decir, y profe, ¿cómo saco la temperatura promedio de un día? Bueno, también anotando la temperatura que existe a las 0 horas, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, así hasta llegar a las 24, sumo todo, lo divido por 24, eso me genera lo que sería básicamente la temperatura promedio de ese día, y con cada temperatura promedio del día, sumándolas todas en un año, dividiéndolo por 365, me genera esa temperatura promedio anual,
que reglamentariamente aquí en Argentina se tiene en cuenta como 15 grados centígrados. Pero ojo también, teniendo en cuenta todo, desde el norte argentino hasta la parte más fría del sur. ¿Sí? Es como un promedio, por así decir. Y otro detalle más importante también, que no podemos dejar tener en cuenta, es que obviamente, hablando de lo que es la presión, que habíamos hablado de la presión ambiente, se tiene en cuenta una presión absoluta de 1.033 kilogramos, ahí dice sobre centímetro, es sobre centímetro cuadrado, porque cuando hablamos de presiones, recuerden, termina siendo fuerza sobre superficie, ¿sí? O hay también una pequeña conversión a lo que es un megapascal, ¿sí? Pero ya esto estamos hablando de lo que es presiones atmosféricas, o sea, la presión que la misma atmósfera que nosotros tenemos ejerce sobre todo lo que estamos acá abajito, ¿no? Chicos, en relación a esto, ¿sí? Voy a dar una pequeña conversión que la tengo acá anotada, como para que de repente ustedes la tengan en cuenta nomás en una diapositiva posterior, ¿sí? Que es la siguiente, ¿sí? Se las anoto aquí. Conversiones, voy a poner, a ver, ahí me siento más cómodo, creo. Conversiones de megapascal a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Y la conversión es directamente esta, que un megapascal, ¿sí? Para que se la guarde, ¿no? Es igual a, ¿sí? 10,1972, ¿sí? Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y por si acaso, porque los conozco, algunos de ustedes me lo va a preguntar, primero lo que les voy a pedir, como siempre, pausan, yo borro esto, pero ustedes pueden pausar, ¿sí? Para copiarlo, y por otro lado les voy a dar una pequeña conversión a modo de ejemplo para tenerlo de información, porque ya que aparece el reglamento, está bueno intentar las cosas más comunes, como este concepto de presión y todo, que sea, como gasistas siempre utilizamos, y ya que está el número, poderlo convertir para abrir nuestra cabeza a un nivel técnico un poquito mejor, ¿verdad? Bien, para eso, insisto, todo esto de presión media y temperatura, seguramente ya lo deben tener copiadito en el cuaderno, pero por otro lado, vamos a trabajar con esto. A ver. Bien. Chicos, sé que posiblemente muchos de ustedes tengan gran facilidad para la matemática, otros posiblemente sean como yo, que nos cuesta un poquitito, ¿sí? Entonces, lo más recomendable que es trabajar para el que le cuesta un poquitito, cuestión de que, bueno, los que sean como Cristian no se queden colgados, ¿verdad? Para eso, ¿qué les voy a dar un ejemplo? Vamos a hacer algo similar a esto. Si yo, por ejemplo, quisiera averiguar, a ver, en una regla de tres simple, escuchen esto que es importante. Yo me voy a dar vuelta para verlo como sucede. En una regla de tres simple, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Siempre, chicos, lo que vamos a averiguar va a ir a la derecha, o sea, de este lado. Ustedes, de este lado, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo que sé va a la izquierda. Bueno, primero, quédense con este concepto, porque lo que les voy a dar ahora, para aquellos que quizás hace mucho que no lo hacen, es una pequeña regla de tres simple en la cual jugamos un poquito con estos valores matemáticos. Supongamos, insisto, acá yo tengo justamente la conversión, ¿sí?
Supongamos una cosa sencilla, que yo quiero averiguar, ¿sí?, cuántos kilos son 3 megapascales. 3 megapascales. Bien, para eso insisto, yo qué sé, fíjense, yo quiero averiguar cuántos kilos, como la incógnita es kilo va a ir a la derecha. ¿Comprenden lo que les quiero decir? En una regla de 3 simple, la unidad que ustedes quieren averiguar, para ustedes va de este lado. O sea, su derecha. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, averiguar, vamos a poner cuántos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado son 3 megapascales. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Venimos acá y vamos a insistir. Como yo quiero averiguar qué es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, sé que lo tengo que poner a mi derecha. Y fíjense, parto de lo que tengo acá. Yo qué sé, que un megapascal es igual a 10,172 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea que, fíjense, vamos de nuevo. Yo quiero averiguar cuántos son 3 megapascales y mi incógnita lo tengo que pasar a ¿qué? A kilogramos fuerza. Por eso el kilogramo fuerza lo pongo a la derecha. Insisto, la incógnita siempre a la derecha. Y entonces, ¿qué hago? 3 megapascales. Observen esto. Escribo el número tal cual, 10,172 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué tienen en cuenta el detalle? Que el número que estaba a la izquierda va abajo dividiendo. O sea, esto queda dividido 1 megapascal. Y que lo que quiero averiguar, que en este caso son 3 megapascales, directamente pasa multiplicando este lado. Reitero, averiguar cuántos kilogramos sobre centímetro cuadrado son 3 megapascales. Bien, yo de esto que sé, que 1 megapascal es igual a 10,1972. Y miren, acá me con mi número, 1,1972. Bueno, 1,972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y también sé lo viceversa, que 10,1972 kilogramos sobre centímetro cuadrado es igual a 1 megapascal. Entonces, acorde, y yo quiero pasar de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado a megapascal, o de megapascal a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, la unidad que yo quiero averiguar, mi incógnita, la pongo a la derecha. Como yo acá quiero averiguar cuántos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado son 3 megapascales, a tal motivo y por eso nomás, ¿sí?, como lo que quiero averiguar son kilogramos fuerza, lo pongo de aquel lado. Y después, una vez que hago el planteo, que voy a lo que sé, que 1 megapascal es tanto kilogramos fuerza, 10,1972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, esa unidad pasa dividiendo abajo y la cantidad de megapascales que yo quiero pasar a kilo pasa multiplicando. Y ¿se entiende? Como yo quiero trasladar 3 megapascales a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, esta multiplicación me tiene que dar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Primero vamos con las unidades. Megapascal arriba, con megapascal abajo se van, se simplifican, ¿sí? Y después me queda la parte matemática. Opero con los numeritos. Que para eso, ¿qué voy a hacer? Yo en este caso voy a venir aquí, les voy a seleccionar la calculadora para que quede en primera plana.
y ahí voy a realizar juntos ustedes la operación matemática. ¿Qué me dice esta operación matemática? Sencillo. Bueno, lo van a ver chiquitito, pero dice que 10,1972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado lo tengo que multiplicar por 3. Eso es lo que hacemos. 10,1972, que eso sería 1 megapascal expresado en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo multiplico por 3, ¿sí? Y me termina dando como resultado 30,5916. Vengo por acá, pongo directamente, a ver, para no tirar todo, porque sí, seguramente lo iba a tirar. 30,5916, que como megapascal, se hace con megapascal, me queda kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Para que ustedes lo vean un poquito más grande, ya tienen el número aquí, pero les dejo este planteo matemático. Vamos con eso. 1 megapascal es 10,1972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Como quiero averiguar que son 3 megapascales, ¿sí? Realizo directamente la regla de 3 simple, la incógnita siempre a la derecha, porque todo esto que me tiene que dar kilos, ¿sí? Porque de megapascal quiero averiguar kilos, ¿sí? Hago el planteo con la incógnita a la derecha y luego obviamente realizo la operación teniendo en cuenta que megapascal con megapascal se va, se simplifican, ¿sí? Y hago la operación que sería 10 por 3 dividido 1, que es igual a multiplicar por 3, cuyo resultado ya vieron en la calculadora. Bien, ahora vamos a plantear una cosa distinta, ¿sí? Ahora lo primero que voy a hacer es borrar todo esto, y mientras borramos, porque recuerden que tenemos que dar un tiempito para que se seque, podemos hacerlo al revés. ¿Qué vamos a plantear ahora? Que por ejemplo queremos averiguar cuántos megapascales son, a ver, vamos a poner cualquier número aquí, pero que se seque, ¿no? ¿Cuántos megapascales son? Voy a ponerlo aquí arriba porque para que se complique no vea, son, por ejemplo, 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, chicos, lo primero que voy a hacer es secar bien esto. Ahora, prestemos atención. El planteo es similar al anterior, pero inverso con el tema de las unidades. Yo ahora quiero averiguar cuántos megapascales son 5 kilogramos, por lo cual la incógnita, que es megapascales, va a ir a la derecha, y lo que yo sé en ciencia cierta es los kilogramos fuerza van a ir a la izquierda, y por eso parto con esta misma conversión, pero a la inversa. No sé si se dieron cuenta que cuando les estaba explicando en la pantalla anterior, a ver, me van a ver un poquito mejor, calculo. Sí. En la pantalla anterior yo les dije, recuerden que 1 megapascal es igual a 10,1972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, pero al mismo tiempo, y en relación a eso, 10,1972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es igual a 1 megapascal. Y es así como vamos a plantear ahora. Esto lo pueden plantear de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Se comprende? Bien.
para eso, gente, vamos a reiterar. Tengo que averiguar megapascales, por lo cual planteo kilos a la izquierda y la unidad a averiguar a la derecha. Pero vamos con esta primera conversión que es la correcta y con la cual nos sirve de base. Venimos para aquí, reiteramos, entonces ponemos que 10,1972 que kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados es igual a 1 megapascal. Y como yo quiero averiguar cuántos megapascales son 5 kilos, estos 5 kilos los pongo de este lado. Digo, 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado va a ser igual a 1 megapascal, nuevamente, lo que está a la izquierda, en conversión lo mando para abajo, dividido 10,1972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y arriba lo multiplico por la incógnita, que sería estos 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, pensemos. Esto lo tengo que trasladar, esto me tiene que estar dando megapascales, porque eso es lo que nos dice, ¿cuántos megapascales son? Por lo cual, de este lado, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a quitar las unidades que no van, que sería kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo tacho con kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y me queda la siguiente operación matemática. 1 por 5 dividido 10,1972. Bueno, como tenemos la suerte que por medio de la tecnología, a medida que trabajamos, o eso es lo que estamos intentando últimamente, ¿no? Interactuar por medio de la calculadora de la PC, bueno, aprovechamos para que no lo hagan solitos, lo hago yo como un planteo de tal manera de que podamos compartir esa información. Seleccionamos la calculadora, vamos a ella y hacemos la operación matemática en la parte numérica juntos, lo cual se hace más fácil de seguir. A ver, a tal nivel, insisto, reitero, tengo 1 por 5, que voy a poner 5 directamente, chicos. Bueno, perdón, por si acaso prefiero, para no perder a nadie, 1 por 5, obviamente da 5, pero prefiero ir a lo seguro, dividido, ¿qué? 10. Lo cual, si lo piensan, es bastante lógico. Primero déjenme que anote el número para que estemos todos igualitos. Esto da 0,49. Vamos a redondearlo ahí, chicos, ¿sí? Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. No, perdón, megapascales, porque justamente kilogramo con kilogramo es lo que nosotros convertimos. Qué pena. Voy a poner, bueno, lo voy a poner acá la unidad un poquito lejos, porque como acabo de borrar, no se podría escribir ahí. ¿Sí? Bien. A ver. Vamos a ver el ejercicio otra vez, insisto, reitero. Decía así, averiguar cuántos megapascales son 5 kilogramos fuerza sobre un centímetro cuadrado. Planteamos de la premisa de qué? Que un megapascal era igual a 10, algo kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? De la misma manera,
10,1972 es igual a un megapascal. Como lo que tenía que averiguar son megapascales, las incógnitas siempre iban a la derecha. Parto con esta conversión con la incógnita a la derecha, sabiendo que 10,1972 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es igual a un megapascal. Y yo quiero saber cuántos megapascales son ¿qué? 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo primero que quiero que se den cuenta es lógico. Acá dice 10, acá dice 5. Prácticamente va a ser la mitad. La mitad de un megapascal. ¿Sí? Luego, como lo hicimos en la regla de 3 simple anterior, ¿sí? Bueno. El número o la unidad de la izquierda iba abajo dividiendo. El número acá iba abajo dividiendo. Y obviamente la cantidad que quiero convertir iba multiplicando. Y a tal manera que luego que hice, bueno, sencillo, agarré y las unidades que pude me las saqué de encima, las simplifiqué. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado abajo y kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado arriba se simplifica. La unidad que me queda es megapascal. Y está bien porque quería averiguar cuántos megapascales era algo y eso es lo que me va a dar. Y luego me quedó sencillamente la operación matemática de hacer 1 por 5 dividido 10, que insisto, iba a ser casi la mitad de un megapascal, que sería 0,5, y me dio muy similar, 0,49 megapascal. Yo lo escribí acá por una cuestión de que en ese momento estaba húmeda la pizarra y sé que no iba a agarrar y iba a ser un tema. Bien, ahora lo borro para que quede esto correctamente. Bien, y así estarían en condiciones ahora de convertir, ustedes lo piensan, megapascales a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿saben cómo convertirlos? Sí, obviamente, en gramos fuerza sobre centímetro cuadrado y hasta si quisieran podrían pasarlos a columna de agua. Es dividir y convertir sin ningún tipo de problema. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque realmente, como la cátedra no lo pide, ahora no es el momento. Lo cual no significa que este profe que los quiere sacar con, no solamente que aprueben, sino con la mayor cantidad de contenido técnico para que puedan esto aplicarlo a cualquier tipo de formación que tengan posterior o los que ya lo tengan, quizás les va a dar una sonrisita en el alma comenzar a trabajar con estas unidades. Lo haremos a futuro. A futuro, luego del examen teórico, cuando ya seguramente van a ser recibidos y los tendré 3 meses posterior para dar estos detalles que yo sé que no se ven en el reglamento, pero que yo quiero que mis egresados lo tengan porque es muy sencillo de explicar, pero que ahora no tiene sentido avanzar porque es algo que ahora sé que no se lo van a tomar. Así que bueno, volvemos a la diapositiva para que vean que está puesto completito nuestra definición y nos quedemos tranquilos. Bueno, reiteramos, todo esto es solamente poder calorífico o poder calorífico de gas. Se adopta como poder calorífico a los fines de facturación al poder calorífico superior del gas. Recuerdan, en relación a esos 9.300 kilocalorías sobre metros cúbicos o los 22.380 kilocalorías sobre metro cúbico en gas envasado, las prestatarias definen lo que gastamos, lo que consumimos por mes.
¿Sí? Eso, primer detalle de la definición. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué nos decía? Nos hablaba de que esto funciona cuando tenemos en cuenta una presión que es constante. Yo les dije que en realidad no es constante, siempre tenemos una variante. ¿Sí? Pero las presiones hablamos de una presión, primero, del ambiente, en megapascales justamente, y otra presión que es la presión de entrega, en baja y media presión, que siempre sabemos que tiene un valor de rango. ¿Sí? Pero con los promedios de presión, tanto ambiental como interna, que va en nuestras cañerías, es que se calculan esos poderes caloríficos. Y otro dato a tener en cuenta, que era no menor también, es que se tiene en cuenta una temperatura promedio anual de 15 grados centígrados. Que también les expliqué que una temperatura promedio anual está compuesta por todas las temperaturas promedios del día sumadas, ¿sí? Dividido 24 horas primero para sacar la temperatura media diaria, y que eso se realiza 365 días, se suma todas las temperaturas medias del año, se divide por 365 y en promedio aquí en Argentina entre las temperaturas mínimas y máximas estamos alrededor de los 15 grados centígrados, con lo cual con una presión constante entre la ambiental y la de entrega de la prestataria se entiende que el poder calorífico del gas natural es de 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico y que del gas envasado es 22.380 kilocalorías sobre metro cúbico, a no confundirse que es sobre hora. Por favor, es un error garrafal. Bien, bueno, todo esto en relación a lo que es poder calorífico. Voy a fijarme si la cátedra, más allá de todo lo que acabo de explicar, bueno, agregaba algo más, pero no es el caso. No es el caso. ¿Sí? Chicos, para que lo vean nomás, esto yo había buscado la conversión con la cual les hice jugar recién un poquitito. ¿Sí? Mientras la van leyendo, anotando el que quiera, yo voy borrando esto y pasamos a otro punto. Bien. A ver. Hay algo que quiero agregar aquí, aunque parezca mentira. Chicos, les voy a mostrar un detalle que me parece muy, muy importante. A ver. Voy a compartir ahora, hablando de conversiones y estas cosas, porque no quiero que se me pase, la verdad. Es lo siguiente. Para ustedes, aquí yo tengo en primera plana lo que es la tabla número 3. A ver. Y en esto le voy a marcar dos. Vamos a leer esto, el encabezado. Es muy común que los profes larguemos con cosas, pero nunca nos pongamos a ver al detalle. Y la verdad, el detalle es lo que hace la maestría, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo. Y les voy a pedir que presten atención a esto, observen. Vamos a ir para acá, a este encabezado. Olvídense de la tabla, hoy no vamos a hacer ejercicio de ningún tipo ni nada. Pero sí quiero que presten atención a esto. Y aquí, a ver, lo que habla la tabla, voy a hacer lo posible de, denme un segundito, de ponerlo más en primera plana, que sé que voy a poder, pero voy a tardar un segundito, porque como algunos lo ven en celular y se les ve muy pequeño, capaz que pierden este detalle, y bueno, no es la idea. Ya voy acomodando el material, tengan un poquito de paciencia. Estamos en la tabla 3,
puntualmente les voy a hacer leer esto. Ojalá que agrande un poquito ahí. Bueno, ¿qué les parece? Más en primera plana, creo que no se puede poner, ¿verdad? Bueno, ¿qué los invito a que lean? La tabla número 3. Fíjense este detalle, chicos. Epa, profe, te equivocaste de herramienta. A ver, vení para acá. A ver, primero esto lo voy a quitar, les pido disculpas. Y a ver si me sale. Creo que sí. Vean esto. Esto que está acá. ¿Qué dice? Caudal en litros de gas por hora. Y la pregunta es, profe, ¿pero cómo puede ser si siempre vos nos estás hablando de metro cúbico? Bueno, hay una pequeña conversión que realmente yo les quiero mostrar ahora, ¿sí? Que no se da de arranque porque como prácticamente la diferencia nada más es cambiar la coma por ese punto que viene ahí, nosotros no notamos la diferencia al operar matemáticamente. Pero ¿qué quiero decirles? Que es muy importante. ¿Sí? Primero, vamos a este detalle. ¿Se dan cuenta que entonces todos estos números que estuvimos viendo ahora, que estuvimos viendo nosotros, ¿sí? A ver, esperen que a propósito acá le agrando, ¿no? Todos estos números que estuvimos viendo nosotros acá, nunca, pero nunca, en realidad, fueron metros cúbicos. El profe les estuvo mintiendo, profesor mentiroso, en todos los meses de la carrera. ¡Fua! Este tipo, ¿no? Pero hay un porqué. No tenía sentido. Pero ahora sí, porque comenzamos a ver reglamento profundo. ¿Y qué quiero que sepan? Primero entonces, que fíjense el detalle. Tabla 3, en realidad, a ver, me vengo así. Tabla 3 está expresada en metros cúbicos. Eh, ah, perdón, es el inconsciente mentiroso, en litros. ¿Y qué quiero que sepan de esto? Es muy sencillo, chicos. Que, fíjense, 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. En realidad, fíjense un detalle, estos son litros horas, porque ya sí hablamos de consumos, y acá hablamos de metro cúbico hora. Por ese detallecito nomás, chicos, es que, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Si yo quisiera, como digo, que estoy acá expresando unidades que están en litros, ¿sí? Yo voy a señalar cualquiera en particular, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Por ejemplo, 1745 litros, ¿sí? Y lo único que hago, ahora sí, agrando la pantalla, ya eso ustedes lo ven, y ahora van a entender por qué, para que lo vean acá en la pizarra, es esto. Como 1000 litros es igual a 1 metro cúbico, lo único que hago es lo siguiente, es agarrar y en vez de poner acá un punto, que sería 1745 litros, al pasarlo a metro cúbico, yo lo pongo 1,745 metros cúbicos hora, porque tengo una relación de 1 en 1000. ¿Se comprende? Y por eso en todo momento, como la conversión era casi tan directa y era cambiar la coma por el punto, todos los ejercicios que vinimos haciendo previos en cálculo de prolongaciones domiciliarias estuvieron dando bien porque desprecié esa conversión, que es un detallecito que ahora es el momento de darlo y que no tenía sentido al arrancar la clase o antes, porque aparte era casi transparente.
punto por coma, pero bueno, esto es lo importante, que sepan que en realidad, ¿sí? Esto sí quiero que se queden, que en realidad eh, nuestro, nuestra tabla siempre estuvo expresada en metros, perdón, en litros, y que básicamente, como la relación es 1:1000, lo único que hice a lo largo, o no que hice yo, que hicieron ustedes también a lo largo de los ejercicios, fue cambiar, ¿sí?, la coma por el punto y le dio matemáticamente la conversión. Bien, esto era un detalle que no quería dejar pasar porque siempre era necesario y bueno, como hablamos de conversiones, poder calorífico y todas estas cosas, considerado que este era el momento de expresarlo, ¿verdad? Bien, ahora vamos para acá y vamos a ver si podemos avanzar un poquitito con otra diapositiva. A ver, bien. Lo primero que voy a hacer es ponerle en primera plana a ustedes la filmina. Mientras tanto yo voy a borrar todo lo que escribí por detrás. Bien, vamos para este lado. Ahí les va a aparecer de primero. Bien. Ya de poder calorífico, entonces recuerden qué es lo que no es consumo, ¿sí? O sea, no lo expresen metro cúbico hora, por favor. Segundo, tengan en cuenta los detalles, que siempre son tenidos estos valores como promedio en relación de una presión constante, que la presión constante habla no solamente de la presión de entrega de, de gas, la prestataria y la que nosotros tenemos en el interior de nuestra cañería interna hacia los artefactos, sino también la presión atmosférica. Y segundo, que está sacada en relación a, por así decirlo, una temperatura media anual que está sacada por la sumatoria de todas las temperaturas del día, hora por hora, dividido 24, eso se suma los 365 días del año, dividido 365 te da la temperatura media. Bien, avanzamos un poquitín, vamos a ver qué nos toca ahora. Bueno, concepto de presión, ¿sí? Y vamos a esto, presión. ¿Qué vamos a decir? Presión, fuerza que se ejerce por unidad de superficie expresada en kilogramos, fuerza sobre centímetro cuadrado, megapascales o columna o milímetro columna de agua, ¿sí? Milímetro columna de mercurio. En realidad, milímetro columna de mercurio, les aseguro que en todo el tiempo que estoy relacionado con el rubro de gas, nunca, pero absolutamente nunca vi a alguien que trabaje en milímetro columna de mercurio. Quizás puede ser que haya una conversión con columna de agua y se utilice, cosa que es posible, que yo desconozca, pero obviamente no la sé todo, o quizás haya sido una unidad que, no sé, se utilizara en este reglamento hace eh, más de 20 años, por decir una cosa, y bueno, los que trabajamos quizás de esos 20 años para aquí no llegamos a verlo, pero bueno, me suena razonable pensar que existieran otros tipos de columnas y de cuáles después se hicieran las conversiones a los valores de columna de agua, que de última es lo que la prestataria nos pide, ¿no? Pero a tener en cuenta, ¿no? Pero sí, quedémonos con este concepto. 1, 3, 4, 1, vamos para aquí, insistimos, ¿sí? Presión, lo definimos tranquilamente. Fuerza sobre superficie. ¿Mm? Esto, ténganlo en cuenta que es una de las preguntas que a veces son tontas, que están dando vuelta quizás en los finales y uno, igual usted interactúa constantemente con este concepto dentro de las operaciones matemáticas que ven, pero quizás no prestan atención y bueno, puede complicarle la vida y por eso más bien digo, prestemos atención, es directamente presión, fuerza sobre superficie y en forma promedio nosotros utilizamos a la columna de agua, ¿sí?, para medir esa presión o si no la unidad de kilogramos fuerza
sobre centímetro cuadrado que tanto hemos mencionado ya y que no saben las veces que seguiremos mencionando a lo largo de este curso. A ver, 1,341, está bien. Fíjense, de otra cátedra tenía esta definición. Igual, fuerza sobre determinada superficie, por lo cual, bueno, estamos totalmente de acuerdo con el resto de los profesores y no hay nada más para agregar que esto porque convertir, ya lo hicimos y no lo voy a hacer de nuevo. Creo que no tiene sentido. Antes que nada, bueno, les dejo igual acá esto grande para que vean que presión es fuerza sobre superficie, que fue lo que escribí, por si alguno después lo quiere copiar. Y particularmente yo vengo para este lado, a ver que ustedes van copiando ese detalle. Muy bien, muy bien, bien. Voy borrando, ¿sí? Recuerden, muy sencillo, presión, fuerza sobre superficie como una buena definición que les va a sacar de apuro en un parcial, en un final o en lo que sea. ¿Sí? A ver, avanzamos un poquitito, les comparto la filmina. Epa, ¿qué pasa, profe? ¿Estás nervioso? ¿Estás como Clarín? A ver, ahí va. Ahí aparece unos segunditos. 1,342, presión manométrica. Reiteramos, presión manométrica, que la presión manométrica básicamente es la que nos devuelve al medir el manómetro, también llamado por los chetos como yo manifold, ¿sí? Y ahí justamente se define en este mismo puntito el concepto de presión absoluta como la sumatoria de la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sí? O sea, si yo quisiera saber la presión absoluta que hay en una cañería, tendría que saber qué presión entrega dentro de esa cañería sumada a la presión del ambiente. Sería extremadamente raro que le pregunten esto, pero creo que tampoco es tan complicado de que lo aprendan, ¿no? Lo anotamos, ¿les parece? ¿Sí? Primero desvinculamos aquí, así me ven en primera plana. Bien. A ver. Entonces, 1,34, 1,342. Presión manométrica. Vengo para este lado así no me engancho los cables. Es la presión medida por el manómetro también llamado manifold, ¿sí? Y otro concepto acá mismo es presión absoluta, que ya que está, como está en el reglamento, la mencionamos, que es muy sencilla como presión de manómetro, o sea, manométrica, más la presión del ambiente, ¿sí? ¿Cómo está? Anótenlo, que por algo lo habrán puesto los que saben de esto, que para nosotros entenderlo es absolutamente nada más anotar un renglón más. O sea, absolutamente nada. Agarramos, vamos
a la diapositiva por aquí. A ver. Vamos a ver si esto continúa un poquito más. Muy bien, presión del gas para operación de artefactos. Bien, bien, ya vamos a eso. Ok, lo primero que voy a hacer, como siempre, es ir borrando. Ustedes saben, los que si no llegaron a copiar, están a tiempo de retroceder 30 segundos, apretar pausa y hacerlo, ¿verdad? Ah, mientras se va secando, para poder obviamente utilizar la pizarra y que no empiece a fallar la fibra, voy a comenzar a leer junto a ustedes el punto que vamos a desarrollar. Muy bien. Presión del gas para operación de artefactos. Según la clase de gas, los artefactos están diseñados para operar correcta, segura y eficientemente a una presión normal. Pero esto es importante, tienen flexibilidad para operar correcta y seguramente con un rango que va a una presión menor a la normal y otra superior a esta. Bien, chicos, esto puede ser que se haya comentado. Es muy importante que ustedes sepan que por un lado existen las presiones que los artefactos pueden soportar, que son las presiones que son exigidas a los fabricantes, pero eso nada tiene que ver, en realidad, con las presiones que nosotros debemos hacer que le llegue el artefacto como gasistas. O sea, nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro. Los artefactos tienen que recibir 16 gramos sobre centímetro cuadrado como una presión mínima, a un máximo de 20 gramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? O 160 milímetros de columna de agua a 200 milímetros de columna de agua, pero, sin embargo, como también la instalación puede fallar, ¿sí? El fabricante tiene otros parámetros que son más amplios que lo nuestro, que son los que les voy a anotar ahora, ¿sí? A ver, vamos a hacer ese pequeño repasito. A ver, los expreso en columna de agua para que hablemos todo el mismo idioma. Primero, 1,343, ¿sí? Vamos con gas natural, ¿sí? O sea, perdón, no puse el título todavía, ahí me estaba colgando. Presión, ay, 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 que no se me vaya la diapositiva. A ver, vamos para atrás, ahí está, perdón, ahí está. Bueno, presión, a ver, ¿por qué no se ve acá? Ahora sí, presión de artefacto de gas. Primero, hablemos de lo nuestro, ¿sí? Gasistas, ¿qué tenemos que entregar? Gasistas. Nosotros hablamos de una baja presión, de eh, una presión en artefacto que tiene que ir a cuánto. 160 milímetros de columna de agua, sea 180 milímetros de columna de agua,
200 milímetros de columna de agua, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que lograr nosotros, ¿sí? Ahora, la pregunta es, para los fabricantes, ¿sí? Como la instalación puede fallar, tienen un lapso, tienen un rango más grande todavía que el nuestro, ¿sí? O sea, que abarca esto, pero lo sobrepasa, ¿sí? Que son, como mínimo, vamos a poner fabricantes, presión en artefacto, vamos a poner presión de trabajo, de trabajo, perdón, de artefacto, vamos a un mínimo, como nuestro mínimo es 160 milímetros de columna de agua, el fabricante tiene que lograr que el artefacto trabaje en 90 milímetros de columna de agua, 180 como promedio, ¿sí? Y 270 milímetros de columna de agua como máximo. El nuestro es de 160 a 200, pero el fabricante trabaja con un rango mucho, pero mucho, mucho más amplio. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la instalación falla, bueno, no colapsa el artefacto y tiene un juego más grande hasta que el gasista llega para realizar, obviamente, la refacción necesaria sin necesidad de que haya metida de pata previa con el artefacto y que el usuario pueda tener gas, ¿no? Bien, como siempre, insisto, punto, presión de artefacto de gas. Esto es lo que les voy a estar en este momento pidiendo que obviamente copien. Sí, ya me corro un poquitito. A ver. Y bueno, y la verdad que justamente con este comentario se va finalizando lo que es la clase de hoy, ¿saben? No lo llegaron a copiar, retroceden simplemente 20 segundos, presionan pausa, ¡pac! Y esto lo ven. Para tener la carpeta completa, recuerden, es importante que vayan entregando en primer lugar. Perdón, les decía, ahora sí, les decía, es muy importante que, a ver si ahora está, quiero verificar chicos, perdón si estoy, justo tengo una llamada y quiero verificar si esto está saliendo el audio, porque a veces el audio falla. Sí, el audio está al aire, discúlpenme. Les decía chicos, es muy importante que ustedes vayan copiando palabra a palabra todo este contenido, que la carpeta se solicita completa y por favor que no se retrasen con los ejercicios de prolongación domiciliaria que les voy enviando, que si no completan con su feedback, con su ida y vuelta con la cátedra, chicos, por más que tengan las cuotas pagas, van a ser dados de baja porque entendemos que no participan, y no participan es que no lo ven, y si no lo ven, no se los manda a rendir. Así que esto quede muy claro, por favor, escuchen lo que acabo de decir, es muy importante, porque a mí me consta de que hay algunos de ustedes de que están, o una cosa es estar atrasados. Yo entiendo que uno me diga, profe, mira, me atrasé, ponele 2 semanas por un problema personal, avisá si está todo bien. Pero otra cosa es que de algunos de ustedes yo no sepa nada durante un mes y medio. Yo, por más que paguen la cuota, lo voy a dar de baja, porque no están siguiendo los objetivos pedagógicos que se plantean, que es que cuando se haga un ejercicio, el alumno lo tiene que enviar. No porque yo lo corrija, sino porque es mi manera de ver que están siguiendo la clase. El que no lo hace para mí, por más que tenga la cuota al día, les insisto, esto es una responsabilidad mía. No sigue mi cátedra, no lo mando a rendir. Por más que tengan todas las cuotas pagas, lo reitero por última vez. Espero que no sea necesario y los que están debiendo cosas se pongan al día. Esta es una carrera avalada ministerialmente, chicos, y tiene que haber una cierta seriedad. Insistimos, comprendemos a aquel que se comunica y dice, profe, se enfermó mi nene, pasa tal cosa, pasa la otra, todo bien. Gente que me dice, golpe, tengo un montón de laburo, Dios gracias, que no le falte nunca, y una semana no estudio, pero la otra me pongo al día.
pero el que se da de ausente, adhiere, ¿sí? Bueno, qué decirles de este lado, como siempre, los saluda el profe Cristian y desearle que ustedes y su familia estén espectacular. Permiso.